Pero vamos a iniciar. Este, Decíamos que pues, queremos imitar a la naturaleza, queremos ser parte de nuestra práctica, queremos que pues, parte de nuestra práctica sea enfocada a devolver la forma, la función y, por qué no, la estética. Necesitamos que nuestro trabajo clínico se enfoque de tal manera que al usar los materiales de resina, este, se puedan implementar de una manera adecuada tanto en el diente, que podamos usar esos materiales con las técnicas adecuadas. Por eso hay esta triada, ¿no? El comportamiento óptico del diente es un factor que juega un papel muy importante en el manejo de los materiales restauradores. Los materiales restauradores requieren de imitar ciertos efectos que suceden en el diente. Estos efectos se necesitan conjugar para dar ese aspecto natural, vivaz de un diente. La fluorescencia es uno de esos efectos muy peculiares que bajo la luz ultravioleta un objeto igual pasa inadvertido. Pero hay otros objetos que tienen la capacidad de absorber la luz no visible de la luz ultravioleta, estimular a los electrones de ese objeto y reflejar o emitir una especie de luminiscencia, y este tipo de efecto se le llama fluorescencia, ¿no? Bajo la luz negra esos objetos se ven algunas veces en tonos azuláceos, violáceos, y ese efecto lo tienen nuestros dientes, y es algo de lo que debemos de buscar en nuestros materiales restauradores, que nos provean del efecto fluorescente. Otro efecto también muy interesante es el fenómeno de la opalescencia. La opalescencia es ese cambio en la dirección de la luz que hace que nuestro diente de repente tenga un cierto tono azuláceo y violáceo, y cuando la luz le incide en otro sentido va a tener un efecto amarillento o naranja marrón. Ese tipo de cambios en la refracción de la luz son muy peculiares en los dientes, y necesitamos que nuestro material restaurador también nos provea de este efecto óptico. El diente sabemos que es un objeto translúcido. El concepto translúcido se confunde muy frecuentemente con lo transparente. Transparente es aquello que yo puedo ver a través de ese objeto y no me reduce la nitidez. Y un objeto translúcido es aquel que no me permite ver a través de ese objeto. No me permite ver con esa nitidez, con esa claridad. Se ve difuso. Y un objeto opaco es cuando colocamos cortinas en una habitación y yo ya no puedo ver qué hay afuera de esa habitación, ¿sí? Entonces, esos mismos comportamientos en este caso los materiales, son los que queremos en el diente. Así pues, el comportamiento de un haz de luz que se proyecta sobre la superficie de un diente se puede comportar de una manera como reflejo, o sea, esa textura, esa superficie, esos contornos del diente se ven gracias a ese reflejo superficial de la luz. Hay otro fenómeno en el que la luz penetra el diente, llega a la dentina y se dispersa y nos refleja el color de la dentina, o sea, el color ya del diente. Otros haces de luz van a atravesar el diente, van a pasar de lado a lado y nos van a dar ese efecto de translucidez. Y hay otras zonas en el diente donde la luz toca y se refleja en diferentes sentidos, dándonos el efecto del halo. Esa zona azulácea, violácea que tienen algunos pacientes en el borde incisal y que es a veces complicado lograr con ciertos materiales. El diente tiene esa propiedad de dispersión y la dentina es la que tiene la mayor actividad
de difusión de la luz. ¿Por qué? Porque la dentina es más o menos un 50% translúcida. La dentina nos da el color de la restauración, que para la nomenclatura decimos croma, nos da la intensidad del color del diente. Y además la misma dentina nos va a proveer del efecto fluorescente. El esmalte es un cristal, es una especie de conglomerado de minerales que se comporta como prismas, y esos prismas nos van a dar un efecto de dispersión más sutil. Por ello es más translúcido el esmalte, pero al mismo tiempo nos va a dar al diente un efecto de mayor brillantez. Y el esmalte es el que nos va a dar el efecto opalescente. Bien, hablamos de cómo se comporta la luz sobre el diente, pero nosotros percibimos, gracias a esos fenómenos ópticos, los diversos colores de los dientes. La dentina nos va a aportar la intensidad del color y por consecuencia nos va a dar un efecto de un menor valor, ¿sí? Entonces queremos que el color de los dientes sea el adecuado, pero sabemos que el simple color de diente no es suficiente para que una restauración se vea bien. Se tiene que involucrar también a factores externos, como es la forma del diente, los contornos del diente, la micro y macro anatomía superficial del diente, que le decimos comúnmente como la textura. Si hablamos de color, decíamos hace un momento que el color es subjetivo. Es tan subjetivo que cada uno de nosotros puede ver un objeto y le podemos nombrar de una manera muy diferente. Estamos hablando del mismo color, pero lo expresamos de una manera peculiar, y a veces eso dificulta la comunicación entre nosotros y nuestros pacientes, nosotros y los técnicos, incluso entre nosotros mismos, para poder seleccionar el material restaurador. Munsell nos dio esta herramienta con la cual se hace un análisis cromático para identificar los colores y tratar de que estos sean predecibles y sean reproducibles. En sentido vertical, en esta escala, Munsell nos da el concepto del valor. El valor es la claridad y oscuridad del color. O sea, qué tan blanco es el blanco y qué tan parduzco es ese blanco. Si usamos como ejemplo el verde vendría siendo como el hue, pudiera haber sido el amarillo, pudiera haber sido el rojo, pudiera haber sido el azul, pero en este caso seleccionamos el verde. Entonces, si hablamos de verde, pues hay diferentes tonos de verde. Entonces, para interpretar tanto mapa cromático solamente del verde, se denomina el croma como la intensidad de ese verde. ¿Qué tan verde es el verde o qué tan diluido es ese tono verde? Y en sentido vertical, el verde lo podemos tener más brillante o tenemos un verde más oscuro o más parduzco. Muchos pacientes van a la consulta y los dientes yo desearía tenerlos blancos. El concepto blanco para el paciente es muy abstracto y para nosotros los odontólogos es muy amplio. El color del diente jamás ha sido blanco, o por lo menos en los humanos de forma natural no es blanco. El color de los dientes está dentro del espectro cromátrico rojo, amarillo. O sea, si los mezclamos estamos hablando que el color tiene una tonalidad naranja o anaranjada. Pero esta forma de entender el color así puramente no nos sirve. Tenemos que llevarla al área práctica, tenemos que llevarlo a la vida diaria. Entonces, los fabricantes diseñaron las guías de color. Hay para porcelana, hay para resina y hay guías que podemos nosotros personalizar. La mayoría de las casas comerciales nos van a proveer guías de color del mismo material o de otros materiales, ¿no? Y si se fijan en su consulta y buscan su caja de resinas y tratan de ver la nomenclatura, la mayoría de las casas comerciales usan la nomenclatura Vita,
para nombrar los diferentes tonos de las resinas. La nomenclatura Vita usa los tonos A, B, C y D. ¿Sí? Y cada uno tiene su tonalidad propia. Y con el pasar de los años, la demanda de dientes más blancos ha sido mayor. Por ende, se nos ha proveído de tonos más blancos, ¿no? Con un valor más alto, una brillantez mucho mayor. Y estos dientes generalmente les llaman dientes blanqueados o de blanqueamiento. La escala Vita tradicional para muchos ha sido complicada. Hay quien se queja mucho del color, que es complicado, que si es un A, que si es un B, que si es un D. Y creo que ese ha sido una evolución que ha tenido la odontología, porque hemos entendido que es más fácil tomar el color buscando los tonos más claros y los tonos más oscuros. Por eso la Casa Vita nos facilita un sistema diferente, le llaman ellos Vita 3D Master, en una guía lineal, en donde ellos sugieren que el primer paso sea tomar los dientes de un croma similar para obtener el valor. Entonces la primera guía nos va a determinar el valor del diente. Si es un valor alto, es un diente más claro; si es un valor más oscuro, perdón, si es un tono más oscuro, es un valor más bajo. Entonces seleccionamos el valor del diente. Y una vez que seleccionemos el valor, nos vamos a la cajita y seleccionamos el número de dientito. Y ya nada más seleccionamos el croma o el hue. Y concluido, es todo. Se hizo más simple, más fácil el sistema. Ese sistema que Vita tiene en su cerámica, lo está incorporando Noritake, Kuraray Noritake lo está incorporando a la resina para que sea más fácil para nosotros crear restauraciones que se asemejen o se mimeticen más con los dientes naturales. Hubo ya varios estudios, uno de ellos es este, en el que evaluaron todas las muestras, todas las guías de color las checaron y se encontraron varios detalles. Uno de ellos es que las guías de color fueron fabricadas con materiales totalmente diferentes a las resinas. Entonces el comportamiento del color en las muestras de plásticos diferentes no es igual al de las muestras de resina hechas con la propia resina. También se encontraron que las muestras eran fabricadas en un solo tono, un tono A, un tono B, un tono C. Y ese tono generalmente es difícil empatarlo contra el diente porque nos va a dar un tono muy saturado de ese color. Entonces es complicado tomar el color con muestras que son gruesas de un solo mismo material. Y también se encontraron que hay resinas o guías cromáticas que tienen el esmalte con un grosor muy uniforme y también no se ven semejantes a como se ve en la boca del paciente. Algunas muestras tienen un grosor de más de 4 o 5 milímetros para las muestras y a veces nosotros estamos jugando con grosores de 4, 3, 2, 1.5 de milímetro o tal vez menos, y eso es lo que a nosotros nos afecta. Jordi Manauta se puso a trabajar con las muestras de color y él encontró que colocando muestras de diferentes grosores se veía completamente diferente la muestra. Entre más gruesa era la muestra, se afectaba menos el color, o sea, se hacía menos translúcida, y cuanto más delgada es la muestra, más translúcida. Y eso fue para nosotros encontrar cuál es el grosor del esmalte que nos pudiera dar un comportamiento semejante al esmalte en la boca. Él encontró que medio milímetro es suficiente como para dar un efecto natural en los esmaltes. ¿Sí? Otro factor que contribuye a que se nos modifique el color es la edad del paciente. Los pacientes más jóvenes tienen dientes más blancos, los pacientes adultos tienen dientes más oscuros. Los pacientes jóvenes tienen valor más alto y los pacientes mayores tienen un valor más bajo. En el trabajo de Jordi Manauta
ellos usaron un sistema de guías personalizadas. Y esto fue muy interesante porque ellos lograron que la resina se comportara diferente. Y yo creo que ese va a ser tema para otra ocasión donde podamos nosotros demostrarles cómo se comporta la resina con diferentes esmaltes y con diferentes dentinas para que vean cómo la resina de Curaray tiene ese efecto camaleónico muy interesante. Una pregunta que se hacen muchos es, voy a comprar una resina, ¿cuál voy a comprar? Algunos nos dejamos llevar por la cuestión económica, porque esta está más accesible, otros se dejan llevar por la cuestión de que esta dicen que es más bonita. Pero yo pienso que debemos de seleccionarla en base a qué características tiene esa resina, como para nosotros poder tomar una decisión inteligente. La mayoría de las casas comerciales nos van a vender resinas en un concepto monocromático y un concepto multicromático. El monocromático es para una capa y el multicromático es para las mentadas restauraciones multilayer. ¿Sí? La empresa Curaray nos provee la resina, la Clearfield APX ES2, con un concepto dual. O sea, nosotros podemos tener acceso a los dos conceptos. Podemos tener el acceso a la resina que ellos llaman universal para hacer restauraciones sencillas, donde no podemos jugar tanto con los colores. Y tenemos acceso a los tonos dentina, esmalte y translúcidos, donde podemos generar restauraciones con mayor número de colores y lograr una restauración con un efecto interesante. Otro criterio que muchos discuten entre los odontólogos es si la resina es pegajosa. Otra palabra común aquí en México es chiclosa. Si esa resina se queda adherida a la espátula en lugar de que se quede adherida en el diente. Y es importante eso para nosotros porque nos puede dificultar la manipulación, puede generar burbujas de aire entre la resina y el diente, y eso no es nada agradable. Otro criterio es que cuando usamos resinas de muchas capas, necesitamos colocarla, distribuirla, acomodarla, darle forma, y todo eso lleva tiempo. Entonces las resinas de Curaray nos dan un tiempo razonable, 4 minutos y medio. 4 minutos y medio creo que es bastante tiempo como para que nosotros nos sentemos y hagamos una restauración bonita. Otro factor es el comportamiento del material en sí. O sea, es una restauración de resina hecha con qué. Porque hay un concepto de las resinas, si son de híbridas, microhíbridas, nanohíbridas. Actualmente ya la mayoría de las casas comerciales están proveyendo resinas nanohíbridas. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento bastante bueno. Pero aquí es donde Curaray aporta algo más a los odontólogos, nos da una herramienta más. Ellos están jugando con los rellenos. Ellos crearon como en el esmalte cristales de rellenos con la idea de que la luz cuando atraviesa el diente se comporte de una manera diferente, que le cueste trabajo a la luz salir, sino que se disperse, ¿sí? Y también le agregaron obviamente rellenos para que nos pueda dar el efecto radio opaco y el efecto fluorescente. Ahora, las resinas de Curaray, la Clearfield APSX E2, perdón, esta resina tiene la peculiaridad de que se puede usar tanto en dientes anteriores como dientes posteriores. O sea, quiere decir que no necesito comprar un kit de resinas para restaurar dientes posteriores. Hablábamos de los rellenos. Ellos incorporan rellenos que nos van a dar un efecto que ellos mencionan como LD, que es dispersión de la luz, y lo tienen patentado. El efecto de dispersión de la luz es un fenómeno muy interesante en donde, a diferencia de restauraciones tradicionales,
aquellas que tienen este fenómeno de dispersión de luz, las hace más vivaces, como que emiten luz propia, como que no se ven tan grisáceas. Estos filtros difusores, esta matriz reflectiva, también le van a conferir a la resina una peculiaridad. La mayoría de nosotros cuando colocamos restauraciones en el diente, la estamos colocando y aplicando y vemos que la resina se ve de un tono cuando la estoy colocando y una vez que la polimerizo de otro tono. Y a veces eso dificulta el colocar capas. La resina APS Technic, esta resina nos va a dar un efecto como de muy poco cambio. Ellos hicieron unas pruebas donde colocan un disco, una donita de resina, la cual la polimerizan y al centro colocan resina no polimerizada y la comparten, perdón, la comparan con varias casas comerciales y curiosamente la de ellos tiene un efecto muy sutil y ese efecto es gracias a la dispersión de la luz que se logran con esos cristales. Entonces creo que esto es agradable a la hora de nosotros estar colocando la resina, no tenemos tanto cambio cromático. Regresemos al concepto de los colorímetros. El colorímetro nos orienta y nos ayuda, pero hay tres conceptos, el hue, croma y valor. Y ya habíamos mencionado que el valor es un determinante muy importante para elegir el color de los dientes. La mayoría de las casas comerciales se enfocan en el color en sí, en el croma. Y eso a veces a nosotros ya clínicamente nos dificulta que el material restaurador se comporte bien, porque a lo mejor lo elegimos de una manera no adecuada. Curaray está velando porque la resina de ellos se elija por el valor. Y ellos ya están controlando la opacidad, la translucidez y el croma en las mismas masas. Por eso la idea es que se use un tono dentina y un tono esmalte. Y si ustedes revisan el colorímetro Vita, el Vita tradicional, la resina pues tendría que imitar estos tonos. Y eso nos obliga a tener un tono por cada una de las pastillas de color. Curaray está empleando un sistema en el que con un solo tono estamos prácticamente igualando 3 tonos a la vez. Y eso lo hace practiquísimo. Quiere decir que con un tono A1 yo obtendría un tono B1, A1, B2. O sea, con un solo tono de dentina y un solo tono de esmalte yo pudiera lograr una restauración que se pueda camuflajear, que pueda pasar inadvertida. Y para que esto suceda tengo que jugar con capas. Tengo que jugar una capa de dentina, una capa de esmalte, tanto en posteriores como en anteriores. En posteriores a veces no es tan demandante ese efecto óptico, pero en los dientes anteriores sí es bastante demandado. Por eso es importante que las restauraciones de resina se realicen en capas. Y si ustedes analizan, las resinas siempre se nos ha indicado que las polimericemos de forma en la cual hagamos agregados pequeños para que se controle la contracción del material. Entonces, si nosotros trabajamos con este sistema de capas, pues vamos a estar dominando más la resina. Va a ser una resina que va a tener menos contracción y va a ser más duradera. Otro estudio en donde hicieron las muestras, perforaron 3 muestras de color, una muestra A, una muestra D2 y una muestra C1. Las perforaron al centro y les colocaron en el fondo el tono dentina. Y sobre ese tono dentina le colocaron el tono esmalte. Y fueron analizadas visualmente en varios grupos de personas para tratar de determinar si ellos notaban que el centro de esa resina se viera diferente al del resto del diente. Y para sorpresa, el comportamiento de la resina con el sistema de dispersión de luz fue muy favorecedor. La mayoría de las personas no notaron la diferencia entre las 3 muestras de dientes y un solo tono con el que lo repararon. Entonces,
eh, la compañía Curaray nos facilita un colorímetro muy similar al de Vita, con ese mismo concepto, el concepto lineal del 3D Master, en donde yo puedo seleccionar un tono de acuerdo al valor, valores más altos, más blancos, valores más bajos, tonos más oscuros, y eso lo hace interesante. También ellos nos proveen un tono para dientes blanqueados, y esta misma escala me sirve para los colores clásicos o para los colores premium. Clásicos son los monocromáticos y los premium son en capas. Entonces, aquí hay que elegir el color en base al valor. Por eso, si vemos el juego de resinas del Clearfield, las resinas, si vamos a usar el sistema clásico tradicional, es un tono A, B, C y D, entonces tengo que tener todo el juego de colores. En cambio, con los premium, yo puedo tener un kit más sencillo y puedo jugar con más colores, y eso lo hace un sistema muy dinámico y muy atractivo. Entonces, para elegir el color de un diente, pues es simple. Para el sistema de color para el sistema de resinas, perdón, universal, nosotros, universal clásico, vamos a seleccionar primero el color en base al valor, y después, si yo elegí el A2, pues vamos a desprender el dientito A2 y vamos a seleccionar dentro de ese grupo si fue A2, D2 o C1, y de esa manera tener un emparentamiento bastante cercano. O sea, fallamos menos con la selección del color. Pero si yo quiero usar la resina con dentinas y esmaltes, simplemente con que seleccionemos el valor de la restauración es más que suficiente. Si yo selecciono el A2, perfectamente yo puedo jugar con la dentina A2 y voy a lograr un mimetismo con otros tonos. Además, nos adicionan colores para dientes blanqueados, un white o un extra white, un blanco o extra blanco, tanto para los tonos, para las resinas clásicas o para la presentación premium. También hay un tono translucente. Los tonos translucentes son fantásticos porque nos generan ese control de la zona del borde incisal, dándoles tonos azules, violáceos, ámbar. Y para aquellos pacientes donde ya el tono más oscuro de la línea Vita, o sea, el A4 o C4, ya no es suficiente, entonces nos aportan un tono todavía más intenso para esos dientes que son muy maduros, que necesitamos mayor cromaticidad. Y creo que esta es una buena herramienta porque hay pacientes adultos que no quieren, no desean blanquearse los dientes y necesitan restaurárselos. Y muchas veces el color no es semejante. Se parecen, pero no son muy semejantes porque necesitamos mayor cromaticidad. A veces esa cromaticidad la podemos lograr con tintes, pero pues si la podemos obtener del mismo material es mucho mejor. Para yo poder tomar el color, ¿qué cosas me pueden afectar a mí? Bien, primero es y las condiciones en las que llega el paciente. Si el paciente me llega tal cual, una boca no aseada, sin haber hecho una profilaxis, por lo menos de la zona que vamos a trabajar, va a ser complicado que el color de la restauración quede acorde. A lo mejor va a quedar igual con el diente sucio, pero una vez que el paciente se haga un tratamiento profiláctico, pues el color va a cambiar y ya no se va a ver bien la resina. Otra es la luz de nuestro lugar de trabajo. Tenemos que esforzarnos porque la luz de nuestro consultorio sea una luz corregida, que sea la llamada luz de día. La luz del día la podemos conseguir buscando en las eléctricas o en los lugares donde nos venden las bombillas, que queremos una luz de día, y la pregunta obligada es ¿de cuántos grados Kelvin? Entonces deberíamos de tener bombillas un promedio entre los 4.500, 5.000 a 6.500 grados Kelvin. Va a depender de las casas comerciales. Hay compañías que dan un tono muy exacto a esta temperatura, y hay compañías que compras el de 5.500 y está como en 4.000 o menos. Entonces pues va a depender de cada
compañía, ¿no? Pero es importante porque eso nos va a modificar el color con el que apreciamos las restauraciones. Si tengo una luz amarilla o con una tendencia amarilla, pues voy a ver todos los dientes amarillos. Y si lo tengo con una tendencia azulácea, ahora que está de moda todo lo que es LED, las fuentes luminosas LED tienen ese problema porque como tienen un rango del espectro de la luz muy reducido, entonces o se van directo a los tonos azules o se van directo a los tonos amarillos. Entonces para que LED dé un tono luz de día es complicado. Otro es el paciente. Hay pacientes que nos llegan con su ropa muy colorida y nos afecta. ¿Cuántas veces no vemos personas de ojos claros y decimos, ay, ¿por qué se te ven hoy verdes? ¿Por qué hoy se te ven como más azules? Pues es el ambiente en el que nosotros estamos percibiendo el color de esa persona. Si el ambiente tiene un tono azul, pues voy a verle los ojos azules. Ahora imagínense los dientes. Si el paciente me llega con una blusa roja, pues me va a afectar bastante en la selección del color. Y esto es fundamental. Si yo puedo advertirle al paciente que se presente a la consulta, pues que se presente con tonos neutros. En cuestión de ropa, estos serían los tonos neutros. Y yo me iría por blancos, grises o negros, para no tener tanto contraste y que la ropa del paciente no me refleje. Obviamente hay que pedir al paciente que se desmaquille el labio, como para que no nos afecte el tono intenso del labio en la percepción del color. Otro es la humedad. Aislamos a los pacientes, nos damos la media vuelta, estamos preparando y cuando regresamos el diente ya está más blanco. ¡Wow! Le hice blanqueamiento ultra rápido. Pues no, es que el esmalte se deshidrata y esa capacidad de deshidratación se va haciendo cada vez más marcada y más marcada. Afortunadamente, si nos esperamos más o menos como media hora, el diente recaptura esa hidratación que le provee la saliva. Entonces, nosotros podríamos decidir qué tipo de restauraciones voy a ejecutar. ¿Qué voy a hacerle a mi paciente? ¿Restauraciones posteriores o anteriores? Si son posteriores, basta y sobra con un solo tono y agregar tintes y las restauraciones se ven de forma agradable. Si nos vamos acercando al segmento anterior, premolares, caninos, incisivos, sí sería más interesante jugar con más tonalidades e incluso a veces aplicar tintes. Porque lo que queremos es buscar que se camuflajee esa restauración, que no se perciba a simple vista. Obvio es que si los pacientes se ven a una distancia menor a 20 centímetros, pues sí van a detectar muchos detallitos que nos quedaron en la restauración, pero a una vista normal, que es la distancia si extendemos el brazo, prácticamente las restauraciones no son visibles. Sí, porque si se acerca más invade nuestro espacio personal, entonces no es correcto. Las resinas de Curaray, Clearfield APXS2, tienen la particularidad de que sus partículas son muy pequeñas, son en relleno, tienen ese efecto óptico de dispersión de luz. Tenemos varias tonalidades para jugar con la resina. Al tener varias tonalidades puedo jugar con una restauración en la que le coloque simplemente dentina, esmalte, y ya con eso logré una restauración totalmente diferente a una restauración monocromática. Y vaya que eso es un cambio drástico en la práctica diaria. Si con un pequeño juego puedo hacer mucho, entonces me hace el sistema más simple, más eficiente. La resina la puedo manejar muy bien, no es pegajosa, donde la coloco se queda. Es una resina bastante buena. Para quienes gustan de saber de qué tanta cantidad de rellenos tienen, pues en volumen tienen el promedio del 66% y en peso el 78%. Las hace una de las resinas de baja contracción. Su periodo de vida en almacenaje es de 4 años. O sea, compro una resina y si por alguna razón esa no la estoy usando o la uso muy poco, como los tonos translucentes, no pasa nada, manténla ahí bien almacenada, bien cuidadita, que no tenga cambios drásticos de temperatura y todo va a estar muy bien. Tengo la ventaja también de que voy agregando la resina y conforme la estoy agregando estoy viendo prácticamente ya el color final antes de polimerizarla. Entonces también ese es
Otro punto a favor. El tiempo de trabajo, para los que nos gusta colocar capas y capas y capas, es excelente. Que no me gustó, que le acomodo para la derecha, que quedó muy largo, lo acorto. Todo eso nos lleva tiempo. Entonces, con el Clearfield no tenemos problema. Y el pulido, pues ese es buenísimo, porque son partículas de nanorellenos. Vamos a presentar un caso clínico en el desarrollamos eh, una restauración de dientes anteriores, pero usamos los dos sistemas, el sistema clásico y el sistema por capas. Es un paciente masculino. Llegó con fractura de resinas que ya habían sido colocadas. Y pues hicimos un pequeño análisis y decidimos que este caso requiere de un proyecto. Es un paciente apretador, hay que ser delicado con estos pacientes en no omitir detalles desde el punto de vista oclusal. Tomamos nuestra guía Vita tradicional porque según Curaray puedo tomar color con mi misma guía Vita tradicional, pues lo intentamos. Para este caso yo me quedé con los tonos A2 para el tercio medio cervical y el A1 para el tercio incisal. Aquí estamos teniendo la comparativa. Hicimos una fotografía en blanco y negro para tratar de encontrar de forma más fácil el valor. Aquí es donde ya percibimos que el color A3 definitivamente no es el color para este paciente. Y nos vamos a quedar entre el A1 y el A2. Entonces la fotografía también es una buena herramienta que nos ayuda a determinar cuál es el color de la restauración. Podemos hacerlo incluso hasta con el celular. No es muy recomendable, pero nos puede ayudar bastante bien el celular para salir de un aprieto de que si es un tono o es el otro. Tomas la foto, la pones en blanco y negro y fácilmente puedes determinar si es o no es el color que tú creías que ibas a colocar en ese diente. Tomamos una impresión, hicimos un encerado rápido para recuperar la forma del diente que se perdió. Usamos una matriz de silicona. Podemos usar diversos materiales de silicona. La casa MDC Dental tiene una silicona por adición, es una muy buena silicona y la podemos usar para hacer las matrices. La ventaja que tiene es que si yo las hago en polivinil siloxano, esta matriz puede perdurar tiempo, la guardo ahí por si algo pasara con el paciente, se lastima la resina, saco la matriz y puedo volver a reparar, porque el cambio dimensional del polivinil siloxano es prácticamente mínimo o nulo para lo que estamos haciendo. Entonces creo que es un material que les puede ayudar bastante en la práctica diaria para hacer matrices. Claro, obvio es que es un material de impresión, entonces también les va a servir para tomar impresiones. En este caso usamos la masilla que nos da tonalidad morada. Se supone que el tono morado es de un polimerizado regular. A mí no, en este caso no me importa si es de polimerizado rápido, si es de polimerizado lento. Aquí lo importante era hacer la matriz, dejarla, darse la vuelta y ir preparando el paciente. ¿Y qué implica preparar al paciente? Implica que tengo que sentarme a desprender la resina vieja. Podemos hacerlo con escariodontos, podemos hacerlo con hojas de bisturí, con el ultrasonido, con la idea de desprender esa resina vieja. Una vez que hemos desprendido la resina, procedemos a eliminar cualquier espícula, irregularidad, redondear los vértices que pudieran haber quedado del diente y al mismo tiempo lo que queremos es dejar limpio, no dejar restos de resina, porque no puedo colocar un material nuevo sobre un material viejo. De ello va a depender la adhesión. Como ustedes ven, el paciente fue aislado. Estamos usando un dique de hule negro. Es un material que nos está proveyendo Manufacturera Dental. Es un material, el dique de hule es el mejor del mundo. He tenido la oportunidad de platicar con
personas europeas y dicen, no, pues tú tienes el mejor dique del mundo. Es como cuando nosotros tenemos las pitayas aquí en México, pero en otra parte del mundo ni las conocen ni las pueden comer porque son fruta de temporada. Bueno, esto no es de temporada, pero lo tenemos a la mano. Y la verdad es que el tono negro hace un contraste muy interesante cuando estamos colocando la resina. Entonces, pues creo que lo van a ver ahorita en las imágenes. Hicimos un aislamiento absoluto. Una vez que quedaron limpios los dientes, hicimos una limpieza con un aeropulidor para tratar de eliminar cualquier resto de resina, dejar el esmalte limpio, sin ninguna partícula de nada. Y sobre él asentamos la guía. Tenemos que probar que la guía siente bien, quede en su lugar, que no la coloque y el mismo dique me la vuelva a proyectar, que la mueva de lugar. Entonces hay que estar adaptando y cortando esa guía con la finalidad de que quede fácilmente adaptada al diente. Vamos a reconstruir estos dientes con una guía de silicón, creando un respaldo de esmalte en la parte posterior. Obviamente vamos a hacer el grabado. Usamos técnica de grabado selectivo. La técnica de grabado selectivo la uso mucho porque yo soy de la idea de usar adhesivos autogravantes, pero el comportamiento de los adhesivos autogravantes sobre esmalte es inferior a si grabamos el esmalte. Entonces siempre es mejor grabar el esmalte. La dentina no es necesario grabarla. Hacemos el lavado. Grabamos por un promedio de 15 segundos y lavamos unos 30 segundos. Eliminamos a chorro de agua el exceso del ácido grabador y luego con aire y agua tratamos de eliminar cualquier resto que se haya quedado adherido. Algo muy importante es que el adhesivo que voy a usar es autogravante, entonces tiene un efecto de un pH ligeramente ácido. Entonces tengo que estar seguro de que elimine yo todo el ácido fosfórico. Por eso hay que lavar, dicen los autores, cuando menos el mismo tiempo que grabaste. No se vale aplicar agua y aire y 1 o 2 segundos y ya lavé. No, hay que lavar mayor tiempo. Eso nos va a garantizar que la adhesión sea buena. Aplicamos el adhesivo, utilizamos el adhesivo Clearfield, también de la misma compañía. Curaray tiene actualmente en México 3 adhesivos, ahorita tengo 2, un universal, monocomponente de un solo frasco, y tenemos el S-Bond Primer y Bonding. El universal pues es de un solo frasco. Muchos me preguntan, oye, ¿de qué generación estás usando tu adhesivo? Y creo que esa es una pregunta actualmente ya un poco complicada porque muchos fabricantes están innovando sus adhesivos y tratan de que tenga algo diferente y eso genera la duda de que si es una nueva generación o simplemente es una pequeña innovación al producto. Yo les sugeriría que habláramos si son adhesivos de un solo frasco o adhesivos de 2 frascos. Si es de un solo frasco que requiere de ácido grabador o un frasco autogravante o 2 frascos autogravantes o 2 frascos que requieren el ácido grabador. En este caso usamos el Clearfield S Bond para nosotros adherir las restauraciones de resina. Es el adhesivo que a mí en lo personal me encanta. Tiene un excelente comportamiento, nada más que hay que usarlo como se debe. Eso implica que yo impregno el diente del adhesivo y voy a estar frote y frote y frote y frote y frote todo. Si frotamos de forma suave, la adhesión va a ser menor. Si frotamos de manera vigorosa, intensa, frotando el diente, vamos a lograr una mejor penetración del adhesivo al esmalte y a la dentina y por ende vamos a obtener mucho mejor adhesión. Entonces creo que esta parte es primordial para nosotros lograr una buena adhesión. Tratar de frotar y frotar y frotar y frotar. Y ahí nos vamos a pasar un buen rato frote y frote y frote y frote. Las ventajas de tardarnos
un tiempo frotando es que estamos al mismo tiempo evaporando el solvente y eso es benéfico para nuestra restauración. Una vez que nosotros terminamos de frotar, aplicamos aire. Hay que aplicar un aire suave, un aire que permita que el exceso del adhesivo fluya y escurra. No queremos una capa excesivamente gruesa, pero tampoco queremos quitarle el adhesivo al diente. Entonces hay que estar aplicando de forma suave el adhesivo y no dejar el aire en un solo punto, sino hay que estar moviendo y moviendo y moviendo en varios sentidos el aire para poder adelgazar bien la capa y poder evaporar el solvente. Hay quien me toca verlos trabajar y veo que evaporan el solvente con 2-3 segundos y a lo mejor ya fue mucho, pero la verdad es que tienen que estar evaporando más de 10 segundos. Si pueden llegar a los 11-12, mucho mejor. El que dijo que las resinas eran rápidas, creo que se equivocó. Bien, después usamos el bonding. Aplicamos el bonding de la misma manera. Aplicamos frotando de forma vigorosa y enérgica la superficie del diente en esmalte y dentina. Después, de igual manera, vamos a adelgazarlo. Aprovecho que ya terminé de aplicar el adhesivo y le pongo una pequeña capa de adhesivo a la llave de silicona con la idea de que el material restaurador que voy a aplicar sobre ella se adapte de una mejor manera. Aireamos muy bien el adhesivo, polimerizamos. El tiempo de polimerización también es tema de discusión y mucho de esto recae en la lámpara. El tiempo de vida de tu lámpara, la capacidad de tu lámpara de mantener la misma intensidad luminosa. Entonces necesitamos tener un fotómetro para tratar de medir frecuentemente la intensidad lumínica de nuestras lámparas, para tratar de tener un estándar. La mayoría de las compañías nos piden que tengamos más de 500 miliwatts por centímetro cuadrado de intensidad luminosa. Y eso lo generaban las lámparas viejas, pero ya la mayoría de las lámparas nuevas se están acercando a los 1200 o rebasan los 1200 miliwatts por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que yo puedo polimerizar perfectamente mi adhesivo en 10 segundos, pero yo le doy 15. Creo que eso me da un poquito más de tranquilidad. Y si le puedes dar 20, dale 20. ¿De qué depende? De que si la punta la puedo colocar prácticamente sobre el diente o hay zonas donde la punta no me puede permitir entrar, como sería en la zona proximal. Entonces ahí es donde yo doy un poco más o un poco menos de tiempo. Usamos estos materiales para reconstruir. Seleccionamos el tono A2 y A1, por ende voy a tomar las masas de dentina A2, las masas de esmalte A2 y A1. Me acerco resinas fluidas para a la hora de agregar que la resina pesada pueda acomodarse sin dejar burbujas. Y dejamos un efecto blue translúcido para poder generar efectos. Perdón. Mil disculpas. Voy saliendo de una enfermedad. Perdón. Aplicamos la masa de resina.
Las, la, la resina la fuimos colocando por capas. Este es un paciente adulto, así que decidimos colocar perdone, decidimos colocar una capa de esmalte muy delgada. Y aquí es donde uso la resina fluida. La resina fluida me va a permitir que al colocar la llave de silicona, esta no me atrape aire sobre el diente. Colocamos la llave de silicona, hacemos un poco de presión, polimerizamos y la retiramos. Y de esta manera ya me queda un respaldo. Este respaldo me va a servir para construir las demás capas. Luego construimos con un muro de banda matriz preformada, construimos la pared mesial de ambos dientes, aplicando un tono opaco. En este caso quise probar con un tono opaco en la zona proximal. Es una pared muy delgada y lo que quiero es lograr que no se trasluzca la restauración. Después sobre de ella colocamos una capa de croma. Colocamos una dentina A2 para rellenar el espacio y sobre de ella colocamos el esmalte A1 en la zona incisal y A2 en la zona tercio medio cervical. Después de hacer la polimerización, hacemos el terminado de la restauración. Me encanta usar fresas de alta velocidad de diamante fino y con ellas vamos a darle forma al diente, retirar excesos. Nos metemos dentro del surco, usamos discos para dar contornos y formas a los ángulos línea. Como esta fue una restauración interproximal, tenemos que hacer el pulido con tiras pulidoras. En este caso usamos los 4 granos para pulir, para que quede muy tersa la zona proximal. Y después usamos los cepillitos, los espirales de pulido. En este caso son de 2 grosores, un grosor medio y un grosor fino. Después usamos la pasta para pulir, la Polishine, impregnada sobre un disco de cerdas de cabra para hacer un frotamiento superficial. Y al final le dimos un pulido final con una borlita de algodón. Y este fue el resultado. Este fue el resultado que se logró. Es un resultado bastante aceptable. Y algo de lo que nos quejamos seguido es que quitamos el dique de hule y los dientes del paciente se ven más blancos que los dientes naturales del paciente. Algo que me interesa bastante es que cuando yo quite el dique de hule se tenga que apreciar más intenso el color de mi resina, porque conforme se está hidratando el diente va a emparentarse a ese tono natural. Entonces sí, me preocuparía yo si mi resina me quedó al tono blanco deshidratado del diente, porque quiere decir que cuando el diente se rehidrate, esa restauración de resina ya no coincidió. Aquí lo vemos recién terminado, recuperamos formas, contornos. Como vieron en las imágenes anteriores, el paciente también tenía una caries proximal entre lateral y central. Así que procedimos también a retirarlas. Se alcanza a apreciar perfectamente bien la zona afectada. Retiramos las resinas viejas, accesamos a la cavidad, limpiamos e hicimos el mismo procedimiento. Colocamos este ácido grabador,
limpiamos el diente, ácido grabador, lo dejamos un tiempo, aplicamos el adhesivo. Vuelvo a insistir, a mí me encanta usar los adhesivos de 2 frascos. Estos adhesivos tienen una un mejor comportamiento que los de un solo frasco, sobre todo en cavidades donde está involucrada la mayor cantidad de dentina. Entonces lo que hicimos fue lo mismo, nos agarramos frotando el adhesivo, el primer, perdón, y ahí estuvimos frote y frote y frote. Y luego colocamos el bonding y estuvimos frote y frote y frote y frote. Después aireamos, adelgazamos y fotocuramos. En este caso ya mejoramos lo que es el contorno distal del diente. Aquí aplicamos una resina fluida, es un material delgado, es un material que fluye, que en espacios pequeños se adelgaza bastante bien y penetra, tiene una fluidez buenísima. Tiene una peculiaridad la resina de la Clearfield APX Aesthetic Flow. No sé si me puedan ayudar, chicos, para mostrarles este detallito. Vamos a aplicar aquí material y tiene esta peculiaridad que si yo la dejo se queda, no se queda material en la punta que siga extruyendo y saliendo y saliendo y saliendo. O sea, no hay goteo de la punta de la jeringa. Y si logran acercarse todavía más, puedo yo aplicar y la resina ahí se queda. Fluye suavemente y eso me permite controlar mi resina. Es un buen material de resina. Si lo pongo en posición vertical, ahí se queda. Está vertical, porque luego dicen, lo tiene acostado. No, está vertical. Entonces tiene un efecto tixotrópico muy interesante. Cuando tú lo manipulas, fluye. Cuando tú lo mantienes quieto, ahí se queda. Y lo usamos para restaurar la caries distal del diente. Colocamos un poco de resina fluida en el fondo de la cavidad. Y y después obturamos. Aquí usamos la resina Classic porque es una resina que me va a dar un buen efecto óptico, va a mimetizar con la zona y no es una zona que esté involucrada con la parte visible, con la parte anterior. Pulimos, terminamos la de lateral, después hacemos exactamente lo mismo en el otro diente. Abrimos la cavidad, grabamos, colocamos el adhesivo, colocamos nuestras banda matriz y obturamos con la resina clásica. En este caso fue un tono A2. Y vean el resultado. La verdad es que muy bien. La adaptación de la resina muy bien. Se comportan bastante bien estos materiales. Ahí está ya sin el dique de hule. Me encanta esta foto. Totalmente diferente a como originalmente estaba. Y el paciente queda así. Y es el antes y después. Entonces, pues creo que gracias a Manufacturera tenemos acceso a este tipo de materiales. Como todos bien saben, la empresa Curaray fue pionera en cuestión de adhesión, o conceptos nuevos de adhesión que incluso fueron muy criticados y que hoy son parte del uso cotidiano de la odontología. Los autogravantes ya eran parte de la empresa Curaray y pues ahora ya es un hecho. Son adhesivos que prácticamente ya son del día a día.
son son un abanico de opciones y de posibilidades muy buenas que tenemos disponibles para poder nosotros resolver las problemáticas del día a día de nuestra consulta. Yo estoy encantado con el material de resina, estoy encantado con los materiales adhesivos, son una herramienta del día a día de nuestra consulta y quisimos compartirles estos casos con ustedes para que se enteraran, se animaran a probar este tipo de materiales. Hay materiales buenos, hay compañías que tienen un buen material para no proveernos herramientas de trabajo, pero también es un muy buen material, es otra muy buena herramienta que podemos disponer de ella y creo que no deberían de dejar pasar la oportunidad. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias, sé si doctor. ¿Hay alguna duda, comentario? Muchas gracias. Bueno, tienen muchos saludos. Marco Romero, gracias por solucionar el problema, bueno, el que tuvimos. Sí, ajeno totalmente. Ajeno totalmente. Cuauhtémoc Estar, muchos saludos. Ana Chairino, qué buena disposición, gracias. Imelda Delgado Carrillo, excelente tema, saludos. Francisco Javier Hernández te manda a saludar, doctor. Gracias. Flavio Montalbán, Mitzael Espinosa Martínez, pues Emerina Gracias. López, Rafael Arroyo Villa, dice que excelente tema, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia, doctor. Saludos cordiales desde Chocamán, Veracruz. Un saludo a Veracruz. Gabriela Vázquez, aplaude. Quique Sanavia, doctor, preguntas, ¿utiliza la desproteinización? Desproteinización. El concepto de desproteinización se usa con la idea de evitar que la dentina produzca una metaloproteinasa, que esa proteína hace que se pierda la adhesión. Pero los adhesivos de Curaray, como tienen el monómero especial de MDP, ese fenómeno lo alcanza a inhibir el propio monómero. Entonces creo que esa proteinasa que se está generando no es igual con los adhesivos de Curaray. Hay quien aplica hipoclorito, hay quien aplica clorexidina, hay quien limpia con alcohol de caña, pero pues hay estudios que hablan a favor, hay estudios que hablan en contra y hay estudios que no encuentran algo relativamente que afecte ese manejo. Pero lo que sí le puedo decir es que los adhesivos de Curaray están controlando ese factor con el MDP, con el monómero de ellos. Sí, que es patente el monómero de MDP. Sí, Pumita Tot, muchas gracias, saludos al doctor. Gracias. Quique Sanavia, saludos desde Hermosillo, Sonora, tengo tiempo utilizando esa resina y me gusta muchísimo, pues muchísimas gracias. Fue mi maestro en el diplomado, le dice un saludo. Le manda muchos saludos. Les agradecemos muchísimo su paciencia en volver a recuperar la transmisión por el fallo que tuvimos, pero ustedes saben que en la tecnología, por más que estemos preparados, en ocasiones nos fallan y pues agradecemos mucho su paciencia. Nos pueden ver todas las demás transmisiones en vivo. Quiero invitarlos a la próxima transferencia que va a ser en línea también en vivo con el doctor Álvaro Cruz el próximo 30 de abril a las 10 a.m. Vamos a estar conectados puntualmente. Los invitamos a la siguiente conferencia y agradecemos muchísimo al doctor Montoya por estar aquí con nosotros, por su paciencia de repetir casi la conferencia de nuevo. Y ustedes saben que todos los productos Curaray los encuentran en MDC Dental, que es el distribuidor exclusivo de Curaray Noritaque. Escríbanos, ábrenos WhatsApp, todas las líneas, ahora sí que todas las redes sociales y podemos llevarles el producto que ustedes quieran a su consultorio. Muchísimas gracias, los esperamos para la próxima transmisión. Muchísimas gracias, doctor. Un placer servirles, Montoya. Un saludo a todos, que estén Gracias. bien. Gracias por su atención.